Hola, muy buenos días a todos. Eh, Quisiera, antes de comenzar propiamente con nuestro informe, darle la bienvenida a nuestra nueva directora de comunicaciones, Ana María Sánchez, quien a continuación va a hacer una introducción sobre la presentación de hoy. Entonces, bienvenida, Ana María, muchas gracias. Buenos días, Oliver, y buenos días a todos los que están en esta rueda de prensa. Bueno, muchos ya me conocen, pero pues ahí estamos entonces a partir de este año con nuestra primera rueda de prensa y de aquí en adelante cualquier cosa que necesiten, ya saben que me encuentran en el correo electrónico y en el WhatsApp, pues que ya muchos tienen. Bueno, sin más, entonces vamos dando inicio a la rueda de prensa. Ya tenemos 20 invitados y podemos ir iniciando. Bueno, esta rueda de prensa es sobre la ejecución del presupuesto general de la Nación para 2023, es nuestro informe 47 y vamos a iniciar con nuestro director haciendo, pues primero un contexto general, también aclarando un par de conceptos para que ustedes los tengan muy presentes a la hora de hacer el análisis con base en nuestro informe. También vamos a hacer un análisis comparativo con otros años, también por sectores, para que ustedes puedan ver la ejecución de una forma más clara y más concisa. Como ya saben y como se ha venido haciendo siempre, al final de nuestra rueda de prensa tendremos el espacio para preguntas. Aquí estoy también por el WhatsApp si necesitan cualquier cosa ir contándome, yo estoy muy pendiente. Y pues sin más, demos inicio a nuestro director, Oliver Pardo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien nos va a hacer pues todo el barrido y todo el análisis de este informe, de nuestro primer informe del año. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, y bienvenidos todos a este informe sobre la ejecución del presupuesto general de la Nación del año pasado. Este tema es de importante relevancia para mirar el comportamiento eh, del, del administrativo del gobierno, pero no solamente del gobierno como un todo, sino de cada uno de los sectores que componen el gobierno nacional central: defensa, justicia, ambiente, etcétera. Entonces, en este informe no solamente miramos qué pasó en términos de la ejecución del total del presupuesto, sino también de qué pasó con la ejecución de cada uno de los sectores, lo cual es de sumo interés por razones que explicaré más adelante. También es importante discutir la ejecución del presupuesto en el contexto de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sostenibilidad que nos preocupa muchísimo para el 2024, el cual es un tema del cual hablaremos al final de la presentación. Entonces, antes de comenzar, vale la pena aclarar unos conceptos para quienes no están familiarizados con esto. Básicamente, lo que hace el presupuesto general de la Nación eh, cuando se aprobó en el 2022, cuando el presupuesto del 2023 se aprobó en el año 2022, se hacen unas apropiaciones, es decir, se hacen unas asignaciones respecto al gasto máximo que puede tener, por ejemplo, cada entidad. Esas son las apropiaciones, cuánto dinero vas a tener disponible el próximo año. Luego vienen, en la medida en que se comienzan eh, a asignar unos contratos, entonces esas apropiaciones quedan comprometidas. Eh, y básicamente lo que dice es, bueno, ya sabemos que esta plata se va a gastar en esto. Pero después, estos dineros solamente se consideran como obligados cuando el contrato ya ha sido ejecutado. Entonces, una vez se asigna el contrato, se compromete la plata, pero una vez ya se ejecuta el contrato se ha obligado. Pero no necesariamente el hecho de que el contrato haya sido, se haya cumplido con el contrato, no necesariamente quiere decir que se haya pagado. Hay un intervalo de tiempo después de que haya terminado, de que se ha finalizado el contrato para que se realice el pago. Digamos, y los proveedores tecnológicos, más que todo. Tenemos y una vez se realiza el pago, entonces ya
culmina esa etapa del ciclo presupuestario. Entonces, para resumir, en el ciclo presupuestario se hacen las apropiaciones, luego esa plata que ha sido apropiada se compromete, luego eventualmente se obliga y luego finalmente es pagada. ¿Qué se considera como ejecución? Pues miramos, la ejecución se entiende como cuánto de lo apropiado fue obligado. Entonces, lo importante para tener en cuenta en términos de ejecución es que miramos las obligaciones relativo a las apropiaciones. Es decir, sencillamente hay una plata que aunque no haya sido pagada, ya definitivamente se va a tener que pagar y por eso miramos la ejecución en términos de las obligaciones relativas a las apropiaciones. Entonces, dado todo lo anterior, también es importante, después de esta introducción algo técnica, vale la pena discutir, vale la pena señalar que la discusión sobre la ejecución hay que mirarla con mucho detalle sobre los datos para no hacer juicios de valor prematuros respecto al desempeño del gobierno o el desempeño de algún sector en particular. Entonces, acá ilustramos estos conceptos. Lo que vimos es que el presupuesto nacional, el presupuesto general de la Nación para 2023 ascendía a un total de 423 billones de pesos, que es la última fila, la primera columna. De esos 423 billones están repartidos en 261 en funcionamiento, 78 en servicio de la deuda y 83 billones en inversión. Esa es cómo se repartió el presupuesto total entre funcionamiento, deuda e inversión. Y lo que vemos es que uno puede mirar de esos 423 billones, 405 fueron comprometidos, pero solamente 370 fueron obligados y 369 fueron pagados. Es decir, casi que todo lo obligado fue pagado, pero sí noten ustedes que hay una brecha entre lo que fue apropiado, 423 billones, lo que fue comprometido, 405 billones, y también una brecha entre lo que fue comprometido, 405 billones, y lo que fue obligado, 360 billones. Pero estos niveles de ejecución también se pueden mirar entre tres niveles. ¿Cuánto fue la ejecución de los gastos de funcionamiento? ¿Cuánto fue la ejecución del servicio de la deuda? ¿Y cuánto fue la ejecución de la inversión? Y lo que hacemos acá es mirar cómo fueron los compromisos y obligaciones y pagos para el total del presupuesto, pero también para los gastos de funcionamiento de deuda e inversión como porcentaje de las apropiaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos? Pero por ahora quiero que nos centremos es en la columna de la mitad, en las obligaciones como porcentaje de la apropiación. Esto es lo que consideramos como ejecución. Entonces vemos que del total del presupuesto, la ejecución llegó a casi el 88%, 87.6%. La ejecución del total del presupuesto fue de casi el 88%, es decir, que las obligaciones como porcentajes de las apropiaciones fueron del 88%. Pero existen distintos tipos de gasto y lo que vemos acá es cómo fue la ejecución de esos distintos tipos de gastos. Entonces, para funcionamiento, vemos que la ejecución fue de más del 90%, de la deuda fue casi el 96%, y lo que es más interesante de este cuadro es que la ejecución de la inversión fue de apenas del 71%. Entonces vemos que mientras que del total del gasto, la ejecución estuvo alrededor del 88%, los distintos tipos de gasto tuvieron distintos niveles de ejecución, unos más altos, otros más bajos. Mientras que funcionamiento y deuda tuvieron ejecuciones por encima del 90%, la ejecución de la inversión fue de apenas por encima del 70%, 71.3%. Entonces, el primer mensaje de este cuadro es, miremos, del total del presupuesto, la ejecución fue de casi el 88%, pero de la inversión la ejecución fue solamente del 71%. Bien, entonces, pero no solamente podemos ver la ejecución, acá lo estamos viendo básicamente la misma información que estaba
en el cuadro anterior, lo que vemos es que del total la ejecución fue casi el 88%, pero del funcionamiento deuda fueron por encima del 90%, pero inversión fue apenas del 71%. Este es un detalle importante. Perdón, un segundo. Bien. Pero lo que hacemos, entonces, lo que hacemos a continuación es, bueno, viene la pregunta, ¿son estos niveles de ejecución relativamente altos o bajos? Para responder esa pregunta vale la pena compararlo con el comportamiento histórico de la ejecución, que es algo que haremos más adelante. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es desagregar la ejecución de cada sector. Y eso es lo que hacemos a continuación. Entonces acá no están todos los sectores, acá están solamente los 5 sectores con mayor ejecución y los 5 sectores con menor ejecución. Entonces, los de mayor ejecución son los 5 que están en la fila de arriba, los 5 con menor ejecución son los que están en la fila de abajo. ¿Qué vemos? Que el sector con mayor ejecución fue el de educación, con el 98%. Luego le sigue la fiscalía con una ejecución del 95%. Defensa y policía, una ejecución también del 95%. Salud y protección social con una ejecución de casi el 93%. Y relaciones exteriores con una ejecución del 91%. Entonces, lo que vemos acá son que los niveles de los sectores con mayor ejecución fueron de dos tipos. Primero, sectores como educación y salud, que básicamente buena parte de su presupuesto consiste en transferencias a las entidades territoriales, y otros como Fiscalía, Defensa y Relaciones Exteriores, que básicamente cumplen, eh, eh, son principalmente gastos de funcionamiento y son gastos que el Estado requiere para poder funcionar de manera adecuada. Pero más interesantes son los 5 sectores con menor nivel de ejecución. Entonces, primero, entonces tenemos que esos 5 son deporte y recreación con una ejecución del 60%, como ustedes, como ustedes pueden saber, en semanas recientes ha habido mucha controversia respecto a el desempeño de este sector. Vemos que eso se refleja en su ejecución, que fue solamente del 60%, 59.1%. Información estadística también tuvo un bajo nivel de ejecución con el 54%. Ambiente y desarrollo sostenible, la ejecución fue apenas del 50%. Sí preocupa que al mismo tiempo que el gobierno esté hablando de una regla fiscal verde para darle espacio a más inversión ambiental, vemos que la ejecución del sector ambiente es bastante baja, apenas del 50%. Del dinero que fue apropiado para el sector ambiente, solamente se obligó el 50% de los recursos. De planeación, vemos que la ejecución también fue baja, del 45%, y de presidencia de la República, la ejecución es extremadamente baja, 16%. Creo que es una cosa que vale la pena discutir con mucha profundidad, porque el sector de presidencia de la República tuvo una ejecución tan baja. Ahora bien, esto ya vimos cómo fue el comportamiento de cada sector, los 5 sectores con mayor ejecución, los 5 sectores con menor ejecución, pero en términos de la ejecución total, vale la pena mirarlo en un contexto histórico. Entonces, lo que tenemos acá es el porcentaje de ejecución sin contar con servicio de la deuda, es decir, solamente la ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión del 2000 al 2023. Vemos que históricamente la ejecución de estos gastos de funcionamiento e inversión gira alrededor del 90%. Y acá vemos que, bueno, esto tiene sus altibajos, pero vemos que efectivamente la ejecución del 2020 fue bajísima, menos del 84% a raíz de la pandemia. Luego subió a su promedio histórico del 90% en el 2021, volvió a bajar en el 2022 a un poquito por encima del 86%, y finalmente para 2023 la ejecución
sin contar con el servicio de la deuda, fue del 86%, 4 puntos por debajo del promedio histórico del 90%. Entonces, lo que vemos es que efectivamente la ejecución del presupuesto sí fue relativamente baja, no tan baja como en la época de la pandemia, pero sí fue baja. Pero finalmente vale la pena hacer un zoom sobre la ejecución de los gastos de inversión, porque acá vemos otra vez que históricamente la ejecución de los gastos de inversión gira alrededor del 80%. Vemos que en la primera década de este siglo la ejecución siempre estuvo por debajo del promedio histórico, pero en la segunda década de este siglo estuvo usualmente por encima del promedio histórico. Luego, en esta década ha estado cerca de los niveles históricos del 80% y vemos que efectivamente para 2023 la ejecución de los gastos de inversión fue la más baja en los últimos 15 años. Cuatro también alrededor de algunos puntos porcentuales por debajo del promedio histórico del 80%. Entonces sí se destaca que esa ejecución del 71% que estábamos hablando de los gastos de inversión, sí es relativamente, son 9 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico del 80%. Entonces, este es finalmente una evaluación de la ejecución del presupuesto para el año 2023. ¿Cuáles son los principales puntos para destacar? Que efectivamente la ejecución del gasto de inversión fue muy baja, del 71%, mientras que el promedio histórico fue el 77%. ¿Qué más podemos sacar como conclusiones? Como siempre, hay una gran heterogeneidad entre los distintos sectores, unas con un alto nivel de ejecución, otras con un bajo nivel de ejecución. Y bueno, y efectivamente la ejecución de todo el presupuesto fue sin contar con el servicio de la deuda, fue del 86%, 4 puntos por debajo del promedio histórico del 90%. Entonces sí, hubo un bajo nivel de ejecución, sí, el nivel de ejecución de la inversión fue particularmente bajo. No es cierto que la ejecución del presupuesto sin contar con el servicio de la deuda haya sido escandalosamente bajo, solamente fue 4 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico, pero sí hay preocupación con respecto a la ejecución del rubro de inversión. Pero más allá de eso, creo que vale la pena tener una discusión muy importante sobre la ejecución a nivel de sectores, especialmente en un contexto donde hay preocupaciones fiscales de cara a 2024, uno puede comenzar a cuestionarse si los sectores con bajo nivel de ejecución pueden abrir una oportunidad de suspensión de gastos para que se pueda cumplir la regla fiscal en el 2024. Entonces, esa discusión que queremos plantear no es una discusión fácil porque obviamente suspensión de gastos implica que van a haber unos sectores que se castigan y no es tan inmediato decir que porque la ejecución de un sector fue baja, entonces hay que recortarle el gasto a ese sector, pero es una discusión que hay que dar. Especialmente en un contexto donde, aunque se prevé que para que se haya cumplido la regla fiscal en el 2023, el panorama no está claro ni para el 2024 ni para el 2025. Creemos en el Observatorio Fiscal que algunos de los ingresos que se están proyectando en el plan financiero para 2024 están sobrevalorados, no está muy claro de dónde va a salir el dinero. Hay que reconocer que el Ministerio de Hacienda ya está comenzando a sincerar esas proyecciones. Antes estaba diciendo que se iban a recaudar 15 billones de pesos por arbitraje y litigios. Ahora están diciendo que solamente van a recaudar 10 y que en la medida que esos ingresos no se materialicen, pues se van a suspender gastos. ¿Suspender cuáles gastos? Esa es la gran pregunta, pero creo que este cuadro en particular, esta diapositiva que estoy mostrando, puede darnos algunos indicios sobre cuáles pueden ser unos sectores candidatos para los recortes de gastos. Dicho todo lo anterior, para efectos del 2025, tenemos que comenzar una discusión, tenemos que comenzar desde ya a discutir cuánto va a ser el gasto total
del 2025, ¿cómo vas a repartir ese gasto entre distintos sectores? Porque así como hay preocupación respecto al cumplimiento de la regla fiscal para 2024, también hay preocupaciones para el cumplimiento de la regla en el 2025 y hay que dar una discusión desde ya sobre, sobre la necesidad de recortes de gasto en 2024, dado que es la única posibilidad que existe para el cumplimiento de la regla fiscal si los ingresos proyectados en 2024 no se materializan. Para 2025, sin embargo, tenemos dos opciones. Una opción es de nuevo considerar recortes de gastos para cumplir con la regla fiscal y la otra sería considerar una reforma tributaria, pero una reforma tributaria neutral en términos de recaudos y una reforma tributaria que aumente el recaudo. Todo esto de cara al presupuesto del 2025. Y por ahora, abrir la discusión sobre la necesidad de evaluar estos sectores con baja ejecución y pensar cómo podemos cumplir la regla fiscal para 2024 y 2025. Vale la pena reiterar, esto es muy importante. No se trata de cumplir la regla fiscal por cumplirla, se trata de cumplirla para una señal clara de sostenibilidad de las finanzas públicas. Si hay señales de que no se cumple la regla fiscal, nuestra deuda va a ser castigada con el mayor pago de intereses y con mayor pago de intereses hay menos dinero para menos recursos públicos que se pueden utilizar para las grandes necesidades que tiene nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y bueno, voy a darle a la palabra a Ana María para moderar el espacio de preguntas. Muchas gracias, Oliver. Bueno, quisiéramos saber si tienen alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono o pueden levantar la mano para darles paso. Por el momento le voy haciendo una pregunta que me hacen en el chat, director, y es, ¿el que se haya dado un bajo nivel de ejecución en la inversión es malo para el país o concuerda con la reducción de gasto que se debe hacer? Alejandro Suárez en Medellín. Esa es una pregunta difícil de responder, porque por un lado, una baja ejecución da indicios de ineficiencias en el sector que no esté ejecutando sus recursos. Quiere decir que no se le asignan unos recursos a una cartera o a una entidad y esta entidad con esos recursos no los está aprovechando para cumplir su labor. Por ejemplo, por decir algo, si se hace una asignación para la construcción de un hospital y ese hospital y esa plata no se ejecuta, quiere decir que el hospital no se construyó, lo cual naturalmente tiene consecuencias muy negativas en términos de la salud. Por el otro lado, en términos macroeconómicos, como estamos en una situación fiscal tan delicada, la no ejecución ayuda a que se cumplan las metas fiscales. Esto es de especial relevancia en el 2023, dado que las metas el recaudo tributario quedó 11 billones de pesos por debajo de lo esperado. Entonces, esa falta de ejecución, esa falta de recaudo generaba más presiones fiscales para cumplir la regla fiscal, pero como la ejecución también fue baja, entonces finalmente la expectativa es que sí se haya cumplido con la regla fiscal. Entonces, desde un punto de vista es bueno porque se ahorran recursos, desde un punto de vista es malo porque quiere decir que no se están cumpliendo con las funciones del Estado. Tenemos otra pregunta. ¿Había alguien levantado la mano? Creo que era Daniela. No sé si... Sí, Daniela Vargas, si quieres puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Pardo, por su exposición. De verdad, siempre es muy ilustrativa y siempre es muy clara sobre cómo está el presupuesto. Yo tengo una pregunta más como de saber cómo hicieron este cuadrito, porque hay ministerios que, por ejemplo, su presupuesto de inversión es muy poco, porque más que todo tienen temas de funcionamiento, como es el ejemplo, por ejemplo, ahí de salud, que salud tiene más presupuesto de funcionamiento, pero el de inversión es más chiquito, simplemente porque las actividades que hacen pues son más o sea, son otro tipo de actividades. Entonces, al ver el tema de ejecución en el sector planeación, por ejemplo,
Y en el tema de información estadística, yo sé que el DANE y DNP tienen también, o sea, pueden tener una situación similar. Entonces, quería saber si necesariamente los que están en menor ejecución, si está relacionado con que están cumpliendo o no las funciones como entidad, o si hay otra forma en que, no sé, podamos medir esas labores de cada entidad. Gracias, Dianela. No, tu apreciación es completamente válida. Efectivamente, es normal que la ejecución del gasto de inversión sea menor a la ejecución de gastos de funcionamiento, que a su vez es menor que la ejecución de gasto del servicio de la deuda. Por lo tanto, si tenemos algún sector con mayor peso relativo del gasto de inversión, es normal que su ejecución sea menor al de sectores donde el gasto de inversión sea relativamente bajo. Entonces, yo creo que un muy buen punto, Daniela, es que para mirar el desempeño de estos sectores vale la pena mirar la ejecución del gasto de inversión, no la ejecución del gasto total. En esta presentación no lo tenemos, pero en el informe, el cual invitamos a que consulten, sí tenemos una tabla donde para cada sector miramos la ejecución del gasto total, que es lo que estamos ilustrando acá, pero también la ejecución de cada tipo de gasto, de funcionamiento, deuda e inversión. Y ahí podemos ver para cada sector cómo fue la ejecución de los gastos de inversión. Pero tu punto es completamente válido y hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta gráfica, dado que cuando el peso relativo de la inversión en un sector es relativamente algo, es de esperar que su ejecución sea relativamente más baja. Muchas gracias, Oliver. También tenemos una pregunta de Lady Ruiz. Si quieres, también puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Buenos días para todos, buenos días, director. Mi pregunta va enfocada más en la presentación que realizó el ministro de Hacienda sobre el plan financiero para este año y también entregó pues información acerca de la ejecución presupuestal del año pasado. Él decía que quedaron pendientes solamente por ejecutar 17 billones de pesos, esos 423,2 billones que fueron aprobados. En total, ¿esto va en línea con esos resultados que nos acaba usted de presentar? Sí, efectivamente es la misma información que tenemos en este cuadro del total de gasto. Veamos que de las apropiaciones sin comprometerse quedaron 17 billones de pesos. Obviamente esto es completamente consistente con lo que dice el ministro, dado que nuestra fuente es el informe del Presupuesto General de la Nación de 2023. Con respecto a esto, y perdón, vuelvo a hacer otra pregunta, estos 17 billones que faltaban por ejecutarse es inferior al de hace, es decir, un año, 2 años. ¿En cuántos gobiernos se habían visto como tal esta falta de ejecución o si fue superior a la del gobierno anterior? No te tengo el dato en billones de pesos, pero sí como porcentaje como porcentaje del gasto. Y efectivamente, acá lo que vemos es que el gasto estuvo, esa ejecución del presupuesto, sin contar el servicio de la deuda, estuvo 4 puntos por debajo del promedio histórico del 90%. Entonces, no te tengo el dato exacto en términos absolutos, pero sí en términos relativos vemos que, por ejemplo, la ejecución del 2023 estuvo por debajo de la del 2022. Gracias. Muchas gracias, Lady. No sé si por el momento tengan otra pregunta. Tenemos también, director, una pregunta de José González. Dice, la baja ejecución ayudó a que el gobierno cumpliera la regla fiscal el año pasado, teniendo en cuenta que hubo un menor recaudo. Sí, efectivamente. Eh, Efectivamente, esa es una de las conclusiones que tenemos en el informe. En la medida en que hubo la mala noticia de que no se cumplieron las metas de recaudo tributario, eso no implicó que se incumpliera la regla fiscal, dado que el nivel de ejecución también fue relativamente bajo. Entonces, esa brecha entre ingresos y gastos no aumentó, porque mientras que la realización de los ingresos fue relativamente, no fue tan alto como esperado, la ejecución de gastos también fue más bajo de lo esperado. Entonces, en ese sentido, esa falta de ejecución sí ayudó al cumplimiento
de la regla fiscal. Listo. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Ya llevamos 45 minutos en la rueda de prensa. De todas formas, les recuerdo a todos que en este código QR pueden descargar el informe directamente, pero también se los voy a mandar a su WhatsApp, por donde nos hemos estado comunicando. Les voy a enviar el informe y también el comunicado de prensa que resume todo lo que hablamos hoy en esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos los participantes y muchas gracias, director, por este espacio. Muchísimas gracias a todos por el espacio.